Muy buenas a todos, profesor y compañero. En esta ocasión les voy a presentar un video que habla sobre algunos conceptos de hidráulica y a tener en cuenta. Presentado por mi persona, Adrián Almanza. Como introducción de este video, puedo decir que la hidráulica es la aplicación de la mecánica de fluidos en ingeniería para construir dispositivos que funcionen con líquidos, por lo general agua o aceite. La hidráulica resuelve problemas como el flujo de fluidos por conductos o canales abiertos y el diseño de presas de embalses, bombas y turbinas. En este trabajo se presentará todo el contenido referido a la hidráulica, así como sus aplicaciones y definiciones, que hará que sean más entendibles. Dentro de este video, de esta presentación, los temas que abordará son algunos conceptos básicos de hidráulica, flujo uniforme, energía específica y los tipos de régimen en un canal. También veremos lo que es el principio de momentum y el salto hidráulico. También veremos el canal de Parshall y disipadores de energía, y así como también veremos el flujo gradualmente variado y el flujo especialmente variado. Dentro del primer módulo tenemos algunos conceptos básicos, como lo son la geometría de un canal, el flujo de un canal, tipos de flujo, flujo laminar y turbulento, distribución de la presión en una sección, distribución de velocidad en una sección, pérdidas de energía, capa límite y rugosidad superficial. Flujo de un canal y geometría de un canal. En ingeniería se denomina canal a una construcción destinada al transporte de fluidos, generalmente destinada al transporte de fluidos, generalmente utilizada para agua, y que, a diferencia de las tuberías, esta es abierta a la atmósfera. También se utilizan como vías artificiales de navegación. El canal abierto es un conducto en el cual el agua fluye con una superficie libre. De acuerdo a su origen, un canal puede ser de origen natural o artificial. Los canales naturales incluyen todo lo que son cursos de agua de manera natural, como por ejemplo ríos y pequeños arroyos. Los canales artificiales son aquellos construidos o desarrollados mediante el esfuerzo humano, como canales de vegetación, canales centrales hidroeléctricas, canales de irrigación y cunetas de drenaje. Geometría de un canal. Los elementos geométricos con propiedades de una sección de un canal, que pueden ser definidos por completo por la geometría de la sección y la profundidad del flujo. Para secciones regulares y simples, los elementos geométricos pueden expresarse matemáticamente en términos de la profundidad del flujo y otras dimensiones de la sección. Pero para secciones complicadas y secciones de corrientes naturales, no se puede escribir una ecuación simple para expresar estos elementos. Como vemos allí, tenemos una tabla donde nos muestra diferentes tipos de geometría de un canal, como pueden ser rectangular, trapezoidal, triangular, parcialmente circular, cónicas, entre otras, y las cuales algunos elementos que se deben de tener en cuenta en estas secciones son con el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el ancho superficial, el tirante hidráulico y el factor hidráulico. Distribución de velocidad en una sección del canal. Debido a la presencia de una superficie libre y a la fricción a lo largo de las paredes del canal, las velocidades no están uniformemente distribuidas en la sección. Para el estudio de la distribución de velocidades se consideran dos secciones: la de sección transversal y la de sección longitudinal. La de sección transversal, la resistencia ofrecida por las paredes y por el fondo del canal reduce la velocidad. En la superficie libre, la resistencia ofrecida por la atmósfera y por el viento también influye sobre la velocidad. La velocidad máxima medida en canales será encontrada en la vertical central, como se muestra en la figura que vemos allí, que
por debajo de la superficie libre a una distancia de 0.05 metros a 0.25 metros de la profundidad, encontramos la velocidad máxima. Para la de la sección longitudinal, que es la segunda figura que vemos allí, que se muestra la variación de la velocidad en las verticales, enumeradas como 1, 2 y 3, indicadas anteriormente, considerándose la velocidad media en determinada sección como igual a 1. Pérdida de energía, capa límite y rugosidad superficial. La pérdida de energía o pérdida de energía en conductos cerrados, también se denomina en tuberías, viene a ser aquella pérdida de presión que se origina en determinado fluido o consecuencia de la fricción que se produce entre las partículas de dicho fluido con las paredes del conducto cerrado que se transporta. En el estudio de pérdidas de energía, estas se consideran como pérdidas continuas debido al estrechamiento cuando se produce un cambio de dirección por la presencia de cualquier tipo de válvula en el conducto. Esto se produce a lo largo de conductos regulares, localizados o ya sea accidentales. Capa límite. La capa límite es la zona del flujo de un canal o un tubo donde se hace sentir fuertemente la rugosidad del tubo o del canal. En efecto, de la capa límite sobre el flujo puede asimilarse a un desplazamiento ficticio hacia arriba del fondo del canal a una posición virtual. Este desplazamiento se le denomina espesor de desplazamiento. Rugosidad superficial. La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie real, definidas convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las ondulaciones han sido eliminados. La rugosidad de las paredes de los canales y tuberías es función del material con que están construidas, el acabado de la construcción y el tiempo de uso. Damos inicio a lo que sería el segundo módulo, que trata sobre el flujo uniforme y que estará contenido por la ecuación de Cesi, la ecuación de Manning, el tirante, velocidad y pendiente. Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta: la velocidad permisible, una sección hidráulica, también una sección hidráulica óptima, y veremos lo que son canales de sección compuesta. Empezamos por la ecuación de Cesi. La ecuación de Cesi fue desarrollada por el ingeniero francés Antoine de Cesi, quien era conocido internacionalmente por su contribución a la hidráulica de los canales abiertos. La ecuación de Cesi es la primera fórmula de fricción que se conoce y fue presentada en 1769 para determinar el caudal de agua en canales. Esta fórmula es el intento más antiguo para expresar algebraicamente las pérdidas de energía en los conductos, aunque se deduce matemáticamente su aplicación, que su aplicación es empírica. Como vemos allí, la ecuación de Cesi lo que calcula es la velocidad con la que va ese caudal, que su fórmula es V igual a C multiplicado por la raíz cuadrada de R por S, donde V es la velocidad, C es el coeficiente de Cesi, R el radio hidráulico y S es la pendiente. Este coeficiente de Cesi se puede determinar con la fórmula que se ve allí, que es C igual a 100 dividido entre 1 más M dividido entre la raíz cuadrada de R, donde M es el coeficiente de base, y que este se puede determinar con la tabla que vemos allí y que depende estrictamente del material con que esté construido dicho canal. Por otro lado, tenemos la ecuación de Manning o fórmula de Manning, que es una evolución de la fórmula de Cesi para el cálculo de la velocidad del agua en canales abiertos y tubería, propuesta por el ingeniero irlandés Robert Manning en 1889. Y como vemos allí, la fórmula también calcula lo que es la velocidad con que fluye el canal, y que su fórmula es V igual a 1 sobre N multiplicado por R a la 2 tercios por S a la 1 medio, donde N es el coeficiente de Manning, R es el radio hidráulico y S
sería la pendiente del canal. Este coeficiente de Manning se puede determinar en función al material con que esté construido el canal. Como vemos allí tenemos una tabla donde nos muestran los diferentes valores de este coeficiente en base a canales como pueden ser canales recubiertos, canales excavados en tierra, cauces naturales y llanuras inundables. Tirante, velocidad y pendiente. Tirante es la relación entre el área hidráulica, una sección, y el ancho de la superficie libre del agua, o denominado espejo de agua en la sección. Equivale a la profundidad que tendría el agua si la sección fuera rectangular y conservara tanto el área como el ancho de la superficie. La velocidad no es más que la rapidez con que fluye el agua de un canal y se puede determinar con la ecuación de Chesi o la ecuación de Manning. La pendiente sería la diferencia de elevación de la superficie libre por unidad de longitud, medida horizontalmente en sentido hacia el flujo. Algunas consideraciones y velocidad permisible. Algunas consideraciones pueden ser que el flujo uniforme en hidráulica, pensando en un canal, tiene algunas características como la profundidad de la corriente, el área mojada, la velocidad y el caudal en cada sección del tramo del canal son constantes. La línea de energía, superficie del agua y el fondo del canal son todas paralelas, o en otras palabras sus pendientes son todas iguales. El flujo es uniforme si los parámetros de tirante, velocidad y área no cambian con respecto al espacio, es decir, que en cualquier sección del caudal los elementos del flujo permanecen constantes. El flujo puede ser permanente o no permanente, como ya habíamos hablado anteriormente, según cambie o no la profundidad con respecto al tiempo. Velocidad permisible. La velocidad permisible de un flujo. Las velocidades del flujo están limitadas por el tipo de revestimiento del canal. En canales no revestidos, la velocidad del flujo debe prevenir procesos de erosión en el contorno y la sedimentación de partículas, además debe evitar el crecimiento de vegetación. Es la velocidad que, al considerarse en un diseño del canal, garantiza contornos de cauce estables. En esta tabla que vemos allí presentan algunas velocidades máximas admisibles del flujo para canales que presentan cobertura herbácea. Sección hidráulica y sección óptima. Sección hidráulica. El flujo en cualquier fluido de un conducto puede ser flujo o canal abierto o flujo de tubería. Estas dos clases de flujos son similares en diferentes y muchos aspectos, pero estos se difieren de un aspecto muy importante. El flujo de un canal abierto debe tener una superficie libre, en tanto el flujo en una tubería no la tiene, debido a que en este caso el agua debe llenar completamente el conducto. Las condiciones de flujo en canales abiertos, su composición de la superficie libre pueden cambiar también por el hecho de la profundidad del flujo del canal y la superficie libre con interdependientes. Además de la rugosidad, y un canal abierto varía con la posición de una superficie libre. Por consiguiente, la elección de los coeficientes de fricción implica una mayor incertidumbre para el caso de canales abiertos, para el que tuberías en general, el tratamiento del flujo en canales abiertos y más en correspondiente flujo en tubería. Por decirlo así, una sección hidráulica no es más que una sección de estudio en la cual deseamos obtener algunos valores como son la profundidad, velocidad, caudal, el área y la pendiente también, y el talud con que se presenta ya sea para una forma trapezoidal. La sección óptima. La sección óptima de un canal no es más que elegir cuál sección es la más apropiada para el diseño de un canal.
y la sección que tenga menor perímetro mojado para su área determinada transportará un mayor caudal. Entonces esa sección se denominará ópticamente hidráulica. Y que entre las secciones de igual superficie el semicírculo tiene el menor perímetro, por lo que es la forma geométrica más eficiente desde el punto de vista hidráulico. Canales de sección compuesta. Un canal compuesto consiste en un canal principal que conduce caudales base en la parte más profunda de la sección y de canales laterales más elevados, que se inundan al desbordarse el primero, para conducir en conjunto los caudales de las avenidas. El cambio brusco en la geometría de la sección compuesta cambia el flujo del canal principal a los laterales y da lugar a tirantes críticos múltiples, lo que dificulta ubicar la sección de control, así como la interpretación y el cálculo de los perfiles de la superficie del agua. Aquí demos inicio a lo que sería el módulo 3, que nos habla del principio de energía y el régimen crítico, en los cuales hablaremos de algunos antecedentes de energía específica, hablaremos del régimen crítico, el número de Freud, flujo en una transición, canal de ancho constante. También hablaremos sobre el canal de ancho variable. También hablaremos de una pendiente crítica y qué es un tirante crítico. Antecedentes y energía específica. La energía específica fue desarrollada en 1912 por Bakhmetev. Está derivada de la ecuación de Bernoulli y se dice que cuando la distribución de presiones de la sección es hidrostática, la carga piezométrica y la carga de presión, siendo el tirante del flujo del canal, el análisis de la ecuación de la energía en un flujo rectilíneo o superficie libre es suficiente si se realiza con los términos de carga de presión y energía cinética. El flujo curvilíneo habría que incluir el coeficiente de corrección de la carga de presión, cuyo valor debe conocer previamente. En ambos casos, la energía de posición no interviene porque es constante una vez elegido el nivel de referencia. La energía específica en una sección de un canal es la que corresponde al flujo por unidad de peso del líquido a través de ella y se mide con respecto al fondo de esta. Para una sección de forma cualquiera y área hidráulica A, donde fluye el gasto Q con una velocidad igual a Q sobre A y un valor de Z igual a 0, la energía específica puede definirse con la fórmula que vemos allí, que es E igual a Z más Y multiplicado por el coseno del ángulo más la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Y ahí vemos una imagen donde se muestra la energía específica de velocidad, de presión y de posición. Régimen crítico y el número de Freud. El estado de un régimen crítico ha sido definido como la condición para la cual el número de Freud es igual a 1. Es un estado del flujo en que la energía específica es mínima para un caudal determinado. La corriente en este caso es inestable y está sujeta a fluctuaciones de la profundidad del agua. También cabe recalcar que también está ligado a lo que sería el régimen subcrítico y supercrítico. En el régimen subcrítico son las condiciones hidráulicas en las que los tirantes son mayores que los críticos, las velocidades son menores que las críticas y los números de Freud menores que 1. Es un régimen lento, tranquilo, fluvial, adecuado para canales principales o de navegación. Por otro lado tenemos el flujo supercrítico, donde dice que son las condiciones hidráulicas en que los tirantes son menores que los tirantes críticos, la velocidad mayores que las críticas y los números de Freud son mayores que 1. Es un régimen rápido, torrencial, pero perfectamente estable. Puede usarse para canales revertidos. Como vemos allí tenemos la curva donde se muestra cómo cambia de un régimen subcrítico a un régimen supercrítico.
y donde vemos la parte de la punta de la curva, se muestra la parte donde el régimen es crítico y la energía es mínima. El número de Freud. Mecánica de fluidos. El número de Freud es un número adimensional que relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad que actúan sobre el fluido. El número de Freud en caudales abiertos nos informan del estado del flujo hidráulico, y lo cual se puede definir y se puede calcular con la fórmula que se presenta allí, que dice que el número de Freud es igual a V dividido entre la raíz cuadrada de G multiplicado por L, donde G es la aceleración de la gravedad, valor de V es la velocidad medida o media de la sección en metros por segundo, valor de L, que representa la longitud del canal, del tramo, y también se puede calcular con la fórmula que vemos allí, que es V dividido entre la raíz cuadrada de G por Y. Cuando este valor es menor a 1, se estaría hablando de un flujo subcrítico. Cuando es igual a 1, de un flujo crítico, y cuando es mayor a 1, de un flujo supercrítico. Flujo en una transición y canal de ancho constante y variable. El flujo en una transición es aquel en que hay algunas fluctuaciones intermitentes del fluido en un flujo laminar, aunque no es suficiente para caracterizar un flujo turbulento. Como vemos en la figura, se muestran los flujos de un laminar a un turbulento, donde vemos que la figura A se representa por un flujo laminar, como se puede apreciar es muy tranquilo. La figura B representa la transición, y vemos que se forma pequeñas ondulaciones, y para la figura C tenemos cuando ya el flujo es turbulento, como se puede apreciar. En los números de Reynolds, entre aproximadamente 2000 y 4000, el flujo es inestable como resultado del inicio de la turbulencia. Canal de ancho constante. Para un canal de ancho B constante, que se mantendrá constante a lo largo del canal, independientemente de las posibles variaciones de la profundidad, este tipo de situación puede ocurrir tanto en caídas rápidas o vertederos de cresta ancha. Por observación se sabe que estas situaciones, el diferencial de Y respecto a X es igual a 0, y por lo tanto el número de Freud es igual a 1. Una sensata aplicación de estos resultados puede dar un efectivo método para medida de flujo. En el caso, el tirante crítico no ocurre exactamente en la caída libre, pero sí ligeramente antes de ese punto. Canal de ancho variable. En este caso, el gasto por unidad de ancho no es constante. Una transición en que cambia el ancho de la sección, pero no el nivel del fondo, y el gasto total se mantiene constante. Se tiene que tratar como de energía específica también constante. O sea, nuevamente, si 1 es la sección aguas arriba y 2 es las de aguas abajo, se debe cumplir con la ecuación de energía específica, que dice que la energía 1 es igual a la energía 2 más el valor del tirante 2 más el alfa multiplicado por Q dividido entre 2G por el tirante 2 al cuadrado. Pendiente crítica y tirante crítico. Una pendiente crítica es la pendiente del canal para la cual el flujo uniforme es crítico, es decir, que cuando la velocidad correspondiente es crítica. Y como se puede apreciar, se muestra la imagen donde se tiene una sección de control y vemos cómo cambia la pendiente, y se muestra la pendiente crítica, que es más pronunciada. Tirante crítico. Es el tirante hidráulico que existe cuando el gasto es el máximo para una energía específica determinada, o el tirante al que ocurre un gasto determinado con la energía específica mínima.
damos inicio a lo que sería el módulo 4, que nos habla del principio de momento y salto hidráulico. Este módulo contiene lo que es el principio del momentum, el salto hidráulico, algunas características del salto hidráulico, como lo pueden ser la altura, la eficiencia. También veremos lo que son algunos tipos de salto hidráulico y algunos controles que se le pueden hacer al salto hidráulico. Principio de momentum. El principio de impulso y la cantidad de movimiento es de gran importancia en el análisis del flujo de superficie libre, sobre todo si el desconocimiento de la pérdida que ocurre en el fenómeno que analiza impide utilizar el principio de conservación de energía. Cuando el principio del impulso y la cantidad de movimiento se expresa en una forma más adecuada para el análisis del flujo de superficie libre, se conoce como el principio de momento, siendo varios casos que se deben de tratarse con dicho principio. Entre ellos se puede mencionar el salto hidráulico, el flujo especialmente variado, el gasto creciente, los obstáculos y obstrucciones. En una sección del canal en el cual pasa un caudal Q con una velocidad V, la cantidad de movimiento en la unidad del tiempo se expresa con la fórmula que se puede apreciar ahí, que dice que cantidad de movimiento es igual a beta multiplicado por sigma multiplicado por Q por V, donde beta hace referencia a lo que sería el coeficiente de Boussinesq, que se puede determinar con la tabla que vemos allí y que corresponde al cambio de velocidades o distribución de la velocidad de un canal. Por otra parte, el cambio de la cantidad de movimiento se expresa como sigma multiplicado por Q multiplicado por el coeficiente de Boussinesq en una sección 2 por la velocidad 2 menos un coeficiente de Boussinesq en una sección 1 por una velocidad 1. Salto hidráulico. El salto hidráulico es un aumento súbito en la profundidad del flujo y una disminución en la velocidad. Es muy turbulento y tiene patrones de flujo muy complicados dentro de él, además de ser gran disipador de energía. Debido a sus características, el salto hidráulico puede ser utilizado en el diseño de vertederos o para disminuir la velocidad de fluidos supercríticos. Sin embargo, esto se tiene que dar en estructuras expresadas, diseñadas para este fin. De lo contrario, puede ser la causa de erosión muy rápida del fondo del canal o la causa de fallas de estructuras. Característica del salto hidráulico. Tenemos que las principales características que pueden ser determinadas en un salto hidráulico son la pérdida de energía, la eficiencia, la altura y también la longitud del salto. Lo que sería la eficiencia es la relación de la energía específica después del salto y que se puede determinar con la fórmula que vemos allí, que es la relación entre la energía en un punto 1 o en una sección 1 dividido entre la energía en una sección 2 y que se puede determinar con la fórmula que se puede apreciar allí, que es 8 multiplicado por el número de Froude en la sección 1 al cuadrado más 1 y todo esto elevado a la 3 medios menos 4 multiplicado por el número de Froude 1 elevado al cuadrado más 1 y todo esto dividido entre 8 multiplicado por el número de Froude 1 al cuadrado multiplicado por 2 más el número de Froude 1 al cuadrado. Esto cabe decir que para calcular la eficiencia de lo que es un salto hidráulico solamente dependería del número de Froude en una sección. La altura del salto se define como la diferencia entre los tirantes después y antes del salto y que se puede determinar con las fórmulas que tenemos allí, donde la altura del salto es igual a la altura del salto 2 menos la altura del salto 1. Longitud del salto. La longitud del salto depende de muchos factores como la pendiente del canal y el número de Froude también.
y se puede calcular con la fórmula que vemos allí, que es L igual a 6.9 multiplicados por Y2 menos Y1. Tipos de salto hidráulico. Como vemos allí tenemos 5 tipos de salto hidráulico, entre los cuales podemos destacar el salto ondular, que dice que va a tener un número de Frost entre 1 y 1.7. Este flujo dice que la superficie del agua muestra ondulaciones y se presenta el llamado salto ondulatorio. También tenemos lo que es el salto débil, que el número de Frost va de 1.7 a 2.5. Este se caracteriza por la formación de una serie de remolinos sobre la superficie del salto, pero la superficie del agua hacia aguas abajo permanece uniforme. La velocidad a través de la sección es razonablemente uniforme y la pérdida de energía es baja. Tenemos lo que es el salto oscilante, donde el número de Frost es entre 2.5 y 4.5. Se produce un chorro oscilante que entra desde el fondo del salto hasta la superficie y se devuelve sin ninguna periodicidad. Cada oscilación produce una onda grande con periodo irregular, muy común en canales, que puede viajar a lo largo de varias millas, causando daños ilimitados a bancas en tierra y enrocados de protección. Salto estacionario. Se produce cuando el número de Frost es de 4.5 a 9. Se produce cuando la extremidad de aguas abajo del remolino superficial y el punto sobre el cual del chorro de alta velocidad tiende a dejar el flujo ocurre prácticamente en la máxima sección vertical. La acción de la posición de este resalto o salto son menos sensibles a la variación de la profundidad de aguas abajo. Tenemos lo que es el flujo fuerte o salto fuerte, donde nos dice que el número de Frost va a ser mayor a 9. Y se produce cuando el chorro de alta velocidad choca con paquetes de agua intermitentes que corren hacia abajo a lo largo de la cara frontal del salto, generando ondas hacia aguas abajo, y puede prevalecer una superficie rugosa. Control del salto hidráulico. Para el control del salto hidráulico ocurre sobre un fondo plano horizontal. Puede haber tendencia de que se desplace en la dirección del flujo o en la dirección opuesta, a menos que se fije su posición mediante algún arreglo estructural especial, como por ejemplo, tenemos algunos ejemplos ahí, como lo son el control mediante un umbral de cresta delgada, de umbral de cresta ancha. También tenemos el control mediante un escalón brusco descendente y brusco ascendente. Para el control mediante un umbral de cresta delgada, los científicos Foster y Screen obtuvieron de manera experimental un diagrama que representa gráficamente los resultados de una función expresada y que permite analizar el efecto del umbral de cresta delgada en el salto cuando el tirante Y de salida no ahoga al vertido sobre la cresta. Y como vemos en la imagen, tenemos lo que son control mediante un umbral de cresta delgada, control mediante un umbral de cresta ancha. Los resultados se usan para dimensionar un tanque de amortiguación con un umbral de cresta ancha, actuando en su extremo aguas abajo como dispositivo de control del salto. Dicho tanque tiene algunas ventajas en comparación con otro tipo de control, ya que adquiere mejores condiciones estructurales que uno de cresta delgada y comúnmente resulta de menor excavación que el formado con un escalón brusco ascendente.
También tenemos lo que es el control mediante un escalón brusco ascendente, que dice que el procedimiento más común para controlar el salto libre es mediante este tipo de control. Foster y Screen investigaron experimentalmente el control del salto hidráulico en una sección rectangular mediante un escalón ascendente, y sus resultados se representan en la imagen que vemos allí, donde se muestran algunos valores y términos que se deben considerar para este tipo de control. Y por último tenemos el control mediante escalón brusco descendente, que es el procedimiento más común para controlar el salto hidráulico sumergido. Consiste en utilizar una caída o descenso brusco del nivel del piso al final o antes del salto. A continuación estaremos hablando del canal de Parshall y disipadores de energía, en los cuales definiremos el canal de Parshall, algunas características que presenta, las ventajas y desventajas, su elaboración, dimensiones y medición de un canal de Parshall. Le presentaremos lo que es la utilización del canal de Parshall, especificaciones y requerimientos, y también estaremos hablando sobre disipadores de energía. Canal de Parshall, características, ventajas y desventajas. El canal de Parshall fue inventado con el fin de satisfacer el control de caudales en zonas de riego donde el volumen de agua era determinante para los cultivos. Su primer diseño recibió el nombre de medidor de Venturi, usado en la Estación Agrícola Experimental de Colorado en 1920. El canal de Parshall es una estructura hidráulica que permite medir la cantidad de agua que pasa por una sección de un canal determinado. Es un medidor de régimen crítico. Es un elemento primario de flujo con una amplia gama de aplicaciones. Algunas características de este canal podrían ser las partes que presenta, y que este puede estar formado por una transición de entrada, una sección convergente, una garganta y una sección divergente. Los medidores de Parshall son identificados nominalmente por el ancho de su garganta. Por ejemplo, un medidor de 9 pulgadas mide 0.21 metros, usados para medir el flujo en ríos, canales y de irrigación o desagüe, salidas a alcantarillas, aguas residuales, vertederos de fábricas, entre otros. Algunas ventajas y desventajas que puede tener. Ventajas que puede tener el canal de Parshall es que opera con pérdidas de carga relativamente bajas. La velocidad de flujo en el interior del aforador es lo suficientemente alta para evitar el asolve. El aforador es poco sensible a la velocidad de llegada. Se logran buenas mediciones sin sumergencia o inclusive con sumergencia moderada. Es difícil alterar la medición. Es factible la colocación de un sensor de nivel y un totalizador en los pozos de lectura para conocer los volúmenes escurridos. Algunas desventajas que puede tener, que son generalmente muy caros en su construcción, que los vertederos no pueden ser usados en lugares cercanos a las derivaciones. El flujo de entrada debe ser uniforme y la superficie del agua relativamente suave. Sus mediciones son satisfactorias solo si la construcción es cuidadosa y exacta. La fabricación e instalación es crítica para que funcione como debe ser. Elaboración, dimensiones y mediciones del canal de Parshall. Elaboración. Para fabricar los canales de aforo de Parshall se han utilizado muy diversos materiales, en los cuales se prefabrican a partir de láminas de metales o madera, o se pueden construir sobre el terreno con ladrillo y argamasa utilizando un armazón de metal prefabricado para garantizar mediciones exactas. Si hace falta varios aforadores, se pueden moldear en hormigón empleando tableros reutilizables. Se puede tomar como medidas eventuales
de la profundidad del caudal a partir del puesto de aforo establecido en un muro de canal, si se requiere registros constantes. En cuanto a las dimensiones y mediciones del canal de Parshall, tanto los trabajos de prueba de tamaños y proporciones se ha traducido en que los rangos de funcionamiento de la geometría de este tipo de aforadores están completamente definidas a través de la tabla que vemos allí, donde se presenta el ancho de la garganta medida en pulgadas y en centímetros, y que nos dirá un valor aproximado de lo que sería el caudal mínimo y un caudal máximo. Por ejemplo, si tenemos un canal de Parshall con un ancho de garganta de 3 pulgadas, el caudal mínimo será de 0.80 y un valor máximo de 53.8. Utilización, especificaciones y requerimientos del canal de Parshall. Utilización. El canal de Parshall es utilizado generalmente para la medición del flujo de líquidos de canales abiertos. La textura lisa de su superficie interior evita obstaculaciones al flujo por acumulación de sedimentos, lo que lo hace más eficiente para las mediciones en comparación de otras estructuras como los vertederos. Actualmente presenta gran eficiencia, pues se requiere una sola medida de carga para determinar el caudal. Especificaciones. La localización apropiada del aforador es importante desde el punto de vista de la exactitud y de la comodidad de uso. Los aforadores deben ser fácilmente accesibles en vehículos para propósitos de instalación y de mantenimiento. Comúnmente los aforadores de Parshall y en general cualquier aforador colocados en canales sin revestir tienden a sufrir asentamientos después de largas periodos de operación. En estos casos la nivelación del fondo de la entrada puede alterarse, por lo que es necesario una revisión y renivelación en caso sea necesario, después de algunos meses de operación y al final de un ciclo agrícola. Requerimientos. Algunos requerimientos que debe tener el canal de Parshall para su buen funcionamiento es que las velocidades de llegada sean mayores a 0.3 metros por segundo, ya que si se tiene un valor menor a este, va a facilitar el crecimiento de la maleza, los insectos y el azol. También se debe tener en cuenta las características del flujo del canal y necesidades operacionales, también la erosión y seguridad. Idealmente el tramo seleccionado del canal debe ser estable. En algunos tramos del canal la sedimentación ocurre durante la época de estiaje. La sedimentación puede cambiar la velocidad del acercamiento o puede incluso enterrar la estructura y la erosión puede socavar. Y por último, un requerimiento importante es que el tramo es el tramo recto mínimo antes del medidor. Una de las principales restricciones que se debe tener en el sitio donde se va a colocar el medidor es la uniformidad de la corriente. Esto significa que antes del medidor se debe tener un tramo recto y sin obstáculos de una longitud mínima de por lo menos 10 veces el tamaño del ancho del fondo del canal. Disipadores de energía. En este caso tenemos 6 tipos de disipadores de energía, entre los cuales tenemos el pozo amortiguador, el estanque amortiguador, disipadores de bloques de impacto, pilares de deflectores, solera dentada y trampolín. En el pozo amortiguador es una estructura empleada para contener el salto hidráulico, de manera que el verdadero disipador es el salto y la estructura, además de soportar las solicitaciones que provoca el salto sobre el elemento en el que se desarrolla. Garantiza que se logre la máxima eficiencia posible del disipador y garantiza que el mismo se produzca dentro de él. El estanque amortiguador. La disipación de la energía a través del uso de un estanque amortiguador se realiza al igual que en el pozo por medio de una ocurrencia
de un salto hidráulico, con la única diferencia que en este tipo de disipador se incorporan distintos accesorios tales como deflectores, dados amortiguadores y un umbral final, con dos propósitos. El primero es incrementar la disipación de la energía, mientras que el segundo es contribuir con la estabilización del salto en el estanque. También tenemos lo que son bloques de impacto, que dice que la principal característica de este disipador es el impacto que tiene lugar entre el chorro de salida de una tubería y un muro de hormigón ubicado dentro de la estructura relativamente pequeña, la cual no tiene requerimientos en cuanto al tirante, aguas abajo. Para lograr un comportamiento exitoso, su principal objetivo es de eliminar gran parte de la energía de los flujos con altas velocidades. Tenemos lo que son pilares deflectores, que son bloques localizados en posiciones intermedias sobre el piso del canal de entrada. Su función es disipar la energía principalmente mediante una acción de impacto. Los pilares deflectores son muy útiles en pequeñas estructuras con velocidades de entrada bajas. Tenemos lo que son las soleras dentadas, que han sido usadas durante varios años y que el hecho de que varias de ellas han sido construidas y han funcionado satisfactoriamente indica que las mismas son prácticas y que en varios casos son una respuesta económica al problema de disipación de energía. Las soleras dentadas son usadas para disipar energía en canales de salida o en caídas. No requieren de un tirante de agua inicial para ser efectivas, aunque el fondo del canal no es muy profundo y es menos largo cuando el tirante ocurre en una depresión. Y por último tenemos lo que es el trampolín, que el uso del trampolín como elemento disipador de la energía del flujo que circula por un aliviadero ha resultado bastante amplio. Sin embargo, su empleo más frecuente en las obras se ha visto frenado en múltiples ocasiones por la carencia de información acerca de ellos. Aquí tenemos lo que sería nuestro módulo 6, donde nos habla sobre el flujo gradualmente y especialmente variado, que tendrá como contenido lo que es el flujo gradualmente variado, las secciones de control, perfiles compuestos, veremos lo que son cálculos de flujo en canales prismáticos, cálculo de flujos en canales no prismáticos, veremos lo que es el flujo especialmente variado, como lo son el canal de gasto creciente y canal de gasto decreciente. Hablaremos sobre el flujo gradualmente variado. El flujo gradualmente variado, la profundidad a lo largo del canal varía, donde se debe tener en cuenta que la rugosidad también cambia a lo largo del canal. Además, su geometría también lo hace. Es por eso que en la realidad se presentan flujos gradualmente variados, y así el presente estudio nos puede llevar a tener una idea formada acerca del comportamiento de este tipo de flujo. Flujo gradualmente variado se refiere a un flujo permanente cuya profundidad varía gradualmente en dirección al canal, de tal manera que las líneas de corriente son rectas y prácticamente paralelas, y por lo mismo la distribución hidrostática de presiones prevalece en cada sección. Secciones de control. Se conoce como sección de control aquella sección particular de un canal en la que la profundidad del flujo es conocida o puede ser controlada a un nivel requerido. Este tipo de sección se conoce por dos elementos cuando es posible ubicarla físicamente, y además en donde el tirante real se puede calcular en función del caudal. Una sección crítica es una sección de control debido a que se puede establecer una relación definida entre el tirante crítico y el caudal a partir de la ecuación general de flujo crítico.
Perfiles compuestos. Es frecuente que un canal haya más de un perfil de flujo variado y las explicaciones dadas anteriormente permitirán interpretar cualitativamente los perfiles compuestos que se generan en un canal largo con una gran variedad de pendientes, secciones de control y tipos de perfil. El primer paso para determinar un perfil compuesto consiste en calcular los tirantes críticos y normal en cada tramo del canal para definir si su pendiente es subcrítica o supercrítica y sobre todo decidir el tipo de flujo en el tramo inicial. El tirante crítico es el mismo en toda la longitud del canal por ser de sección constante. Después se dibujan las líneas de tirante normal y crítico en cada tramo, ambas paralelas a las plantillas, y se localizan las secciones de control en los sitios apropiados de entrada y de salida. Como vemos allí tenemos una imagen de lo que representa los perfiles, un perfil compuesto en un canal donde vemos que tiene diferentes pendientes, diferentes tirantes y que va variando a lo largo de todo el canal. Cálculo de flujo en canales prismáticos. El cálculo de flujo gradualmente variado consiste en determinar la variación del tirante a lo largo de un canal donde se conocen la pendiente, el coeficiente de Mani y el caudal que conducen. Se puede determinar mediante un método llamado directo por pasos. El método utiliza la ecuación de energía aplicada entre dos secciones de un canal prismático de rugosidad uniforme. Permite el cálculo directo de la distancia que separa dos secciones, una con un tirante previamente calculado y la otra con un tirante estimado. Como vemos allí tenemos la fórmula dinámica que dice que la diferencia de longitudes entre cada sección es igual a 1 menos el número de Froude medio, es decir, la suma de los dos números de Froude de ambas secciones dividido entre 2, y este número elevado al cuadrado multiplicado por el coseno del ángulo multiplicado por la diferencia de tirantes dividido entre las diferencias de pendientes. Donde también se puede escribir con la fórmula que vemos allí que la diferencia o distancias entre ambas secciones es igual a la energía en el punto 2 menos la energía en el punto 1 dividido entre las diferenciales de pendientes o diferentes pendientes en la sección 2 y 1. Esta ecuación se puede también escribir como vemos allí, donde x2 es igual a x1 más 1 menos el número de Froude medio al cuadrado multiplicado por el coseno del ángulo dividido entre la pendiente superficial menos la pendiente media de fricción multiplicado por los tirantes 2 menos el tirante 1. La pendiente media de fricción se calcula sumando las dos pendientes en el punto 1 más la pendiente en el punto 2 y esto dividido entre 2. Y estas dos pendientes de fricción en el punto 1 y en punto 2 se calculan con la ecuación de Mani, nada más que despejando el valor de S. Por otra parte tenemos el cálculo de flujo en canales no prismáticos. En un canal no prismático la sección transversal varía a lo largo de la longitud del canal y por consiguiente la curva de energía específica cambia de sección a otra. Mientras que para secciones regulares y simples los elementos geométricos pueden expresarse matemáticamente en términos de la profundidad del flujo y otras dimensiones de la sección. Para canales no prismáticos, es decir, secciones complicadas, no se puede escribir una ecuación simple para expresar estos elementos, pero pueden prepararse curvas que representan la relación entre los elementos y la profundidad del flujo. Como vemos allí, tenemos una fórmula que nos ayudará a calcular las pérdidas de energía
así como algunos factores que se deben de tener en cuenta en los canales no prismáticos. Como vemos allí tenemos la primera ecuación que nos calcularía la que sería la pérdida de energía entre ambas secciones de los canales no prismáticos, donde vemos que H mayúscula E es igual al valor de H en la sección 2 más el valor de H sub F más H minúscula sub E menos el valor de H1. Definiremos el valor de H minúscula sub E como la turbulencia producida por el cambio de velocidad de una sección a otra y se conoce como pérdida de conversión. En canales artificiales dicho cambio ocurre por variaciones bruscas o graduales en la elevación del fondo o en la geometría de la sección. En un flujo subcrítico es común evaluar la pérdida mencionada con la expresión H sub E es igual a K sub E multiplicado por alfa 2 multiplicado por la velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad menos alfa 1 multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, donde el valor de K es el coeficiente que tiene signo positivo cuando el área hidráulica se contrae de 1 a 2 y tendrá signo negativo cuando se expande. Algunos valores de este coeficiente K pueden ser de 0 a 0.2 cuando se trata de contracciones graduales, es decir, que el área principal, el área 1 va a ser mayor al área 2. Cuando es el valor de K 0.3 se trata de expansiones graduales, es decir que el área 2 se va haciendo más grande que el área 1, y un valor de 0.5 cuando se trata de contracciones o expansiones bruscas. Como vemos allí también tenemos el valor de H sub F, que se calcula como un medio multiplicado por la diferencia de longitud entre ambas secciones multiplicado por la suma de las pendientes de fricción entre los puntos 1 y los puntos 2. Siguiendo con el cálculo de los flujos en canales no prismáticos, tenemos la ecuación de Newton-Raphson que vemos en la pantalla, donde nos dice que el tirante de una sección es igual al tirante estimado menos el valor de H sub E dividido entre la derivada de esta función en función de Y, donde esta derivada se presenta en la fórmula que vemos allí y que tendrá como variable lo que sería el coeficiente K, el número de Froude en la sección 2, la diferencia entre las diferentes longitudes de cada sección. También incluirá lo que es el área, el ancho superficial del canal y un valor de delta P sobre delta Y, sobre dy, donde en una tabla podemos determinar ese valor según se presente la forma del canal, ya sea rectangular, trapezial, triangular y parabólico. Y dicho de esta manera, también podemos calcular la velocidad del punto 2 de la sección 2 con la fórmula que vemos allí, la última que vemos allí abajo. Flujo especialmente variado. El flujo especialmente variado es un flujo donde su gasto varía en dirección del flujo, provocando de esta manera cambios en la cantidad de energía y momento. De manera rápida se dice que es un flujo más complicado que el gasto constante. Para el análisis del flujo especialmente variado se establecen hipótesis similares a la del gradualmente variado, pero no son limitados, ya que es posible corregir algunos de sus efectos cuando las condiciones se aparten demasiado de las supuestas. Algunas hipótesis son: la pendiente del canal es uniforme y el caudal que entra o sale induce solo pequeñas curvaturas en el perfil de flujo y líneas de corriente casi paralelas.
Como vemos allí tenemos una imagen donde nos muestra cómo es un flujo gradualmente, especialmente variado, donde vemos que algunos parámetros como los tirantes y van a variar en lo largo de toda la sección del canal. Canales de gasto creciente. En los canales con variación decreciente del caudal, la incorporación del gasto lateral genera unas considerables pérdidas de energía por el impacto de láminas variantes sobre el flujo principal de recolección, de manera que para su estudio hidráulico se aplica con ventaja el principio de las cantidades de movimiento, y que para poder calcular el gasto creciente tenemos la fórmula que vemos allí, que es una derivada del tirante con respecto a X, y que va a ser igual a la pendiente superficial menos la pendiente de fricción menos 2 veces el caudal por el caudal unitario dividido entre la gravedad multiplicado por el área al cuadrado, y todo eso dividido entre 1 menos el caudal al cuadrado dividido entre la gravedad por el área al cuadrado multiplicado por el diámetro. Canales de gasto decreciente. Un ejemplo tradicional de flujo con canales de gasto decreciente es el vertedero lateral, que se construye sobre un borde de un canal o de un conducto colector o alcantarilla paralelo al flujo principal. Se ha usado ampliamente para controlar los niveles de agua en irrigación y sistemas de canales de drenaje como un medio de desviar el exceso de gasto a canales de alivio en las obras de protección contra avenidas. Se utiliza con frecuencia para desalojar el gasto excedente de diseño que se acumula en un canal de conducción por el ingreso del agua de lluvia sobre la superficie o por entradas accidentales en su curso. Para determinar el gasto decreciente de un canal, se usan las fórmulas que vemos allí, donde vemos que se usa la fórmula de energía específica, que es igual a H igual a Z más Y por el coseno del ángulo, más alfa multiplicado por Q al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad multiplicado por el área al cuadrado. También vemos que derivando esta ecuación obtenemos lo que sería la ecuación dinámica de flujo especialmente variado de gasto decreciente, que se expresa como vemos allí, y que para un canal prismático donde el diferencial de A o derivada parcial de A con respecto a X sea igual a 0, y cuando el coseno del ángulo sea igual a 1, se convertirá en la ecuación que anteriormente habíamos mencionado, que vemos allí, y que para un salto hidráulico para flujo especialmente variado de gasto decreciente se aplica la siguiente fórmula cuando el valor de m sub l es igual a 0 y la variación del caudal de un punto 1 a un punto 2 se utiliza la fórmula que vemos allí, que dice que el momento 1 en la sección 1 es igual a un caudal 1 elevado al cuadrado dividido entre la gravedad multiplicado por el área más el tirante multiplicado por la gravedad por el área 1. Como conclusión puedo decir que la hidráulica es una de las ramas de la ingeniería muy importante, ya que los ingenieros la utilizan con mucha frecuencia para diseñar red de drenajes, alcantarillados, para aguas residuales. También es importante porque se utiliza en lo que es la distribución de sistemas de agua potable. También se utiliza para vertederos y muchas más aplicaciones como lo son presas hidráulicas, entre otras cosas. Pero para esto es muy importante conocer algunos términos como lo son el régimen crítico,
el salto hidráulico, el principio de momentum, el flujo uniforme, la geometría de un canal, los tipos de flujo especialmente y gradualmente variados. Y también es importante conocer algunos dispositivos que nos ayudarán a medir los caudales de diferentes tipos, de diferentes canales, como lo son el canal de Parshall, y algunos disipadores de energía que nos ayudarán a prevenir algunos desastres a la hora de la construcción de canales, para así evitar cualquier inconveniente, ya sea por un mal manejo o por algún mal cálculo a la hora de diseñar el canal. Gracias.